iniciar. Bueno, yo conozco un poco de su historia. Tuvimos el privilegio de apenas el sábado ir a Miahuatlán juntos. Sí. Veníamos berreando por la historia. Karen dijo, no quiero llorar. Yo dije, ni modo, es muy tarde, ya estoy llorando. Entonces, así como ustedes han bendecido mi vida, quisiera que hoy nos contaran un poco de su historia con la iglesia. ¿Qué ha sido de ustedes, verdad? ¿A qué se dedican? O no sé. Sí. Cuéntenos un poco de su historia. Bueno, ya como les dijo Jenny, yo soy Luis Martínez, el Martínez por Martínez, para los que no sabían. Me pueden decir Martí. Llegué a la iglesia hace aproximadamente 11 años. Gracias a Dios que llegamos acá con mi familia. Yo de lo que me dedico, manejo un taxi. Es lo que hago para vivir normalmente, como se dice. Entonces es lo que yo hago y tengo la bendición de servir en el equipo de Comunidad Worship aquí en la iglesia. Altas y bajas, pero qué bendición ha sido estar aquí. ¿Y tú, Karen? Bueno, yo me llamo Karen. Llevo apenas 3 años aproximadamente en comunidad. Me dedico pues 2 días a la semana soy ama de casa, 3 días tengo un pequeño trabajo y creo que... bueno, actualmente estoy sirviendo en Heaven Coffee, la verdad que es un momento que estoy disfrutando muchísimo, es una etapa que estoy disfrutando, es un ministerio que desde que llegué anhelaba servir y ya Dios concedió ese anhelo de mi corazón y creo que ya. Muy bien. Karen, aprovechando que ya acababas de hablar, cuéntanos un poco de cómo conociste a Jesús. Creo que ya me habías platicado un poco de que antes tú ya lo habías conocido, pero hubo como ahí un pequeño quiebre, ¿verdad?, en tu relación con Dios. Pero cuéntanos cuál fue como el punto donde tú sentiste que necesitabas a Jesús. Bueno, yo lo conocí desde muy pequeña, a los 7 años. Pero bueno, hace aproximadamente como en el 2019, yo junto con la pandemia y todo, pues empecé a tener un alejamiento total de Dios, con Dios. Y bueno, en ese lapso mi mamá se enferma y yo empiezo a pasar por un proceso muy difícil al estar al cuidado de ella. Entonces yo, en lugar de acercarme más a Dios, empiezo a alejarme más y a reclamarle lo que estaba pasando. Entonces cada vez en lugar de ir deteniendo ese reclamo o esa lejanía que estaba yo teniendo, cada vez me alejaba yo más y más y más de Dios en ese momento por todo lo que estaba pasando con mi mamá. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo lo viviste tú? ¿Lo viviste sola? ¿Ya conocías a Marty? ¿Cómo fue ese proceso para ti? No, bueno, en ese entonces, para los que no saben, nos conocimos en la primaria. En ese momento, pues no terminamos la primaria, nos alejamos y ya fue un momento en que, en ese momento estábamos platicando por redes sociales nada más. Entonces fue un momento en el que yo me sentía completamente sola, lo que estaba viviendo, sentía que estaba en una depresión demasiado fuerte, tenía ataques de ansiedad demasiado fuertes, o sea, los ataques de ansiedad eran al grado que yo terminaba tirada en el piso sin poder moverme y las personas diciéndome alrededor, mi mamá viéndome alrededor, mi hija viéndome alrededor, sin entender qué es lo que estaba pasando y yo sin poderme mover. Tenía muchos momentos de depresión, momentos en los que quizá no tenía el valor de atentar directamente contra mi vida, pero yo manejaba, le comentaba a Jenny, o sea, yo subía al cerro y le pisaba lo más que podía, pensando en cualquier momento desviaba el volante y a ver en qué curva era más fácil, ¿no? A ver en qué puente podía yo dar el volantazo, ¿no? A ver si en riberas se me iba el carro y ya eso me ayudaba, ¿no? Y pues todo esto desafortunadamente pues era siempre con mi hija, que andábamos las dos a todos lados. Digo, en ese momento pues yo viajaba mucho a Puebla y era así, le pisaba al grado que el carro temblaba porque yo lo que quería era que no sentirme tan culpable de lo que yo quería hacer, pues porque yo sentía que toda lo que estaba viviendo con mi mamá, toda la atención estaba centrada a ella y nadie se daba cuenta como de todo lo que yo también necesitaba. Mi mamá pues era un proceso de cáncer el que estaba viviendo, ya no le daban esperanzas
Aún así, pues Dios tuvo misericordia de ella y la mantuvo también mucho tiempo para poder sanar su corazón, ¿no? Entonces eran pues momentos muy difíciles porque era enfrentarme cada semanas en el hospital, que me dijeran llévatela porque se va a despedir y depende de ti si la sacas del hospital para que se despida. La sacaba del hospital y pues todavía estaba bien y era otra vez se siente mal y ella decía ya no quiero volver al hospital y toda la responsabilidad recaía sobre mí. Entonces era estar pasando por ese momento de depresión, de ansiedad, de todo, de ya no querer estar aquí, de sentir que Dios ya no estaba conmigo, de sentir que pues llegué a negar a Dios. Yo decía, tú no existes porque si existieras no me estarías haciendo pasar por todo esto. Sí, realmente fue como un proceso doloroso para ti donde obviamente no era porque o sea, que tú quisieras ser como el centro, ¿no? O sea, de decir es solamente lo que yo estoy viviendo, sino como de también necesito ayuda. O sea, tal vez con todo lo que está pasando, todos se están enfocando así, no se están dando cuenta de cómo estoy yo, ¿no? También. Gracias Karen. Y ahora contigo, Marty, quería también, yo sé que tú ya tienes más tiempo un poquito, bueno, con nosotros. No sé si antes conocías la palabra y bueno, recuerdo que llegaste con nosotros, ¿cómo que hace cuántos años? 11, en 11. el 2013, si no me equivoco. Y yo sé que siempre hay momentos decisivos, ¿no? Donde yo sé que a veces pasamos altas y bajas, pero realmente hay situaciones o hay procesos en nuestra vida donde realmente decimos o sigo a Dios o lo dejo por completo, ¿no? ¿Cuál fue ese momento para ti? Creo que he pasado en 2 ocasiones un momento fuerte, decisivo, que fue nosotros cuando llegamos acá con mi familia, veníamos de otra iglesia y hubo situaciones ahí bastante fuertes que sí orillaron a mis papás a tomar la decisión de que, ¿saben qué? Pues creo que hay que movernos. ¿Por qué? Por la situación que estaba pasando, sí fue un problema algo delicado. Entonces, yo igual estaba sirviendo con la alabanza ahí, o sea, gracias a Dios siempre ha sido mi pasión servir, entonces yo lo disfrutaba mucho. Entonces, cuando me dice mi papá, ¿sabes qué? Nos vamos a tener que mover. Veníamos de recién unas semanas de haber platicado de que le íbamos a echar ganas para tratar de que todo saliera adelante estando ahí, o sea, no derribarnos. Y cuando dice mi papá, ¿sabes qué? Nos movemos. Para mí sí fue fuerte porque, o sea, yo sirviendo, habíamos quedado el compromiso de echarle ganas, no lo entendía. Entonces sí fue molestarme con él y reclamarle. Digo, pues oye, me acabas de decir hace una semana que nos vamos a esforzar, que vamos a tratar de sacar esto a flote y me dices que de últimas horas ya no. Y ya fue que él me tuvo que decir, ¿sabes qué? Esto y esto y eso está pasando. Sí, me cimbró mucho porque con las personas que fueron el problema fueron personas que yo les tenía mucho, mucho cariño, de años. O sea, yo me crecí prácticamente en esa iglesia desde los 6, 7 años. Entonces eran personas que les tenía muchísimo cariño y sí, pasar esa situación me movió bastante. Pero creo que ahí mi mirada estaba totalmente puesta en Dios y dije, ¿sabes qué, pa? Me duele, pero si es necesario que por cuidado y por honra a Dios nos movamos, pues adelante. Obviamente en esa iglesia también hay una iglesia de la que depende, una iglesia matriz. Hablamos con los que eran encargados de esta iglesia, nos dijeron, ¿saben qué? Por lo que está pasando adelante, o sea, los bendecimos para que ustedes hagan con bien, y fue como llegamos aquí. O sea, fue la primera situación que creo que tuve que estar sembrado y que la palabra de Dios me mantuvo a tiempo de seguir o de quedarme ahí, que al final de cuentas, lamentablemente en un momento esa iglesia terminó. O sea, es algo que sí me dolió mucho saber. Entonces en su momento terminó y sí fue, creo que Dios literal sacándonos y salvándonos de ese momento, ¿no? Y la segunda vez, que fue un poco más reciente, hace un rato estaba yo haciendo cuentas, fue hace como 5 años, ya estaba yo aquí en la iglesia, igual sirviendo, ya estaba yo igual con un liderazgo en la alabanza y todo, pero creo que fue un momento en el que sí, mi mirada no estaba totalmente puesta en Dios. Voy a abrir mi corazón, iglesia. Tuve un tropezón de que hubo situaciones con las que yo me molesté y en lugar de poner mis ojos en Dios, puse mis ojos en el hombre en ese momento. Y creo que fue el peor error que pude cometer porque eso me movió de donde yo estaba firme, no en el servicio,
no en el hecho de estar tocando, sino en el hecho de estar firme en Dios. O sea, de estar firme en mi relación con Él, y el hecho de fijarme a lo mejor en lo que hacían los demás me movió mucho. Digo, al final de cuentas, la Biblia es clara en ese aspecto, ¿no? O sea, todos somos humanos y nos equivocamos. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta siempre en Dios. Entonces yo me alejé completamente de la iglesia. Mis papás estuvieron hablando conmigo: hey, reacciona, no recapacita, ¿qué estás haciendo? No puedo decirles que me haya yo tirado a lo mejor a los vicios o algo así. Tuve contacto con todo eso, sí. Gracias a Dios por su amor y misericordia no me enganché con nada, pero sí me fui a un ambiente igual en lo musical, algo pesado. Sí fue por trabajo, pero realmente lo que se mueve en el trasfondo de ahí sí es algo pesado y algo fuerte. O sea, es mucha droga, alcohol, todo lo tienes fácil, y creo que por gracia de Dios no me enganché con nada de eso. Entonces mi momento crucial fue una noche, estando, había tenido, creo que la última pelea con mis papás por ese aspecto fue cuando ellos ya unos días antes me habían dicho: ¿saben qué? Pues hasta aquí te vamos a soltar, ¿no? O sea, si tú así lo decidiste, está bien. Nosotros hablamos contigo, insistimos, no quisiste, ok, pero pues que ya sea directamente Dios el que trate contigo. Y sí llegué a un punto en el que estaba yo durmiendo en el piso de una cocina, un amigo que estaba ahí conmigo, igual de ebrio con su novia, y yo dije: ¿qué carambas tengo que estar durmiendo en un piso? O sea, yo podría estar tan a gusto en mi casa, con mi familia, descansando bien, pero qué necesidad de yo haber llegado a ese punto. En ese momento fue mi fondo, porque no tanto a lo mejor el lugar, porque unos dicen, pues, ay, ¿cuántos no han dormido en el piso? Sí, pero espiritualmente, y ese vacío que yo busqué llenar mucho con estar tocando fuera y la música que a mí me gustaba, creo que eso fue, no creo, estoy seguro, fue algo que lo llenó temporalmente, y en ese momento, de golpe, por más que yo tenía todo eso, de golpe llegó otra vez ese vacío. Y fue cuando sí recapacité y yo le pedí perdón a Dios ahí. Y me acuerdo que al día siguiente mis papás habían salido de la casa, llegan como a las 6, 7, y ahí está como perrito regañado sentado al lado de la puerta con mi bajo, sentadito a ver si me dejaban entrar. Y sí me dejaron entrar, gracias a Dios. Entonces, ya nada más me vieron y hicieron así. Ya fue que ese fue mi momento más fuerte. Aquí me gustaría, antes de que sigamos, tocar dos temas importantes. Uno, creo que muchas veces me había pasado, y creo que es algo que hemos entendido, a veces cuando, bueno, en el Ministerio de la Alabanza, Tavo luego nos dice, ¿no? O sea, nosotros estamos en una escuela diferente. O sea, realmente tanto los pastores creo que ya no son tan como eran antes, y también los líderes que ahorita tenemos realmente son un poquito más relajados. O sea, yo me acuerdo de los líderes que teníamos cuando yo tenía 12 años, que si yo tosía aquí arriba, o sea, ya no cantaba, pues. O sea, entonces pasa eso, y te lo digo porque creo que lo que tú tocabas de la iglesia, es importante, creo, también la sanidad que hay dentro de una iglesia, ¿no? O sea, como una iglesia que también está bajo disciplina, que está bajo obediencia, realmente una iglesia que, no sé, yo a veces sentía que mis papás eran muy duros en algunas cosas, y yo también me molestaba por eso, pero recuerdo que una vez le platiqué a mi mamá y le dije: es que hay muchas cosas que ustedes piensan que yo no, y mi mamá me dijo: pues ya te tocará a ti arreglarte con el Señor, ¿no? Pero me dijo: ve la iglesia, gracias a Dios nunca ha pasado nada, porque somos una iglesia sana. Y eso se me quedó mucho, y dije: sí, es cierto, hay muchas veces donde, pues tristemente, en otras iglesias no se mueve no se mueve tal vez esa obediencia independiente, no se juzga a nadie, independientemente de lo que haya pasado, pero gracias a Dios creo que hemos entendido lo que es caminar bajo ese manto de obediencia y caminar bajo también la disciplina, ¿verdad?, que Dios pone. Sí, creo que ese punto de la escuela que llevábamos antes, o sea, porque sí fue, hasta cierto punto fue duro, fue una exigencia bastante fuerte la que llevábamos, sobre todo como equipo de alabanza. Sí, yo recuerdo que había gente que se bajaba llorando. Sí. Sí, o sea. Sí, fueron tiempos de ley, dijéramos en ese entonces. Nos tocó un tiempo bastante fuerte, de bastante exigencia. O sea, realmente sí fueron tiempos de
de los que nos forjamos como servidores, incluso como personas, porque no solamente nos ayudó en el ministerio, o sea, nos ayudó dentro y fuera. Y creo que eso fue un punto clave para que yo pudiera volver a, primeramente, poner mi mirada en Dios y después regresar a casa. O sea, el compromiso que teníamos y lo que nos llevó a esa exigencia fue al final de cuentas a reconocer que esta era nuestra casa. O sea, que todo lo que pasamos y toda la disciplina era por un amor y un cuidado primeramente a nosotros, porque lo había. Eso era lo real, a lo mejor un poco más drástico y más duro, pero al final de cuentas había un amor y un cuidado para nosotros y sobre todo amar la casa. Sí. Eso fue un punto crucial para mí para regresar, porque yo en algún momento estando allá afuera, yo dije, si voy a regresar, va a ser a mi casa. O sea, sí me sentía yo como el hijo pródigo literal que se fue, pero no vi otra opción. En algún momento me plantearon otra opción, de que no, pues vente acá, aquí, incluso aquí tocas y aquí nos falta gente y todo, pero al final no me decidí ni siquiera asistir ahí una vez, porque en ese momento no lo sentía yo bien, porque pues no era mi casa. Sí. O sea, entonces creo que eso me ayudó a plantar mi corazón, mi visión en Dios y en la casa en la que Dios me había plantado. Sí. Eso me llevó a sanar también el corazón. Muchas gracias, Martí. Y ahora, eran 2 puntos y ya se me olvidó el otro porque nos metimos bien bueno al tema. Pero ahora, Karen, ¿sentiste que hubo algún momento en donde Dios, tal vez, aunque le habías hablado, aunque habías pedido, sentiste que tal vez Dios no estaba contigo? O sea, en el proceso que tú viviste, que a lo mejor realmente fue creo que el proceso más difícil que a lo mejor has tenido que vivir, ¿verdad? Lo que pasó con tu mamá, o sea, fue un momento donde tú dijiste, creo que Dios no está conmigo, o sea, que ni siquiera me escucha ni sabe quién soy. Sí, sí lo sentí en los momentos, creo que el momento más especial es el momento de ansiedad que les contaba hace un rato, que me tumbé en el piso. O sea, no podía controlar mi cuerpo, no podía yo pararme, no podía ni siquiera llorar, estar viendo a mi hija alrededor de mí diciéndome que por qué no me movía, que por qué estaba yo así. Entonces ese fue como el momento que yo decía, Dios, o sea, si existes, ¿dónde estás en estos momentos? ¿No? ¿Dónde estás? Pero pues también creo que era parte de que yo no quería saber nada de Dios. O sea, yo llegué a negar la existencia de Dios. Yo llegué a decir, o sea, no existe un Dios, no existe, porque si existiera no permitiera que estuviera pasando todo esto. Entonces sí fue todo un proceso en el que, ahorita que mencionaba él de las adicciones, pues desafortunadamente yo sí caí en el alcohol. O sea, ya era como que mi refugio era como que yo iba a Puebla a dejar a mi hija para yo poderme encerrar completamente sin ninguna responsabilidad. Mi mamá se quedaba aquí, alguien cuidándola, y poderme encerrar a tomar completamente y olvidarme de absolutamente todo lo que pasaba. Incluso aquí pues ya fue como que también en los ratos que sabía que no tenía como aparentemente responsabilidades, porque pues mi hija siempre estaba ahí, también buscaba como siempre tener algo que tomar para pues tratar de llenar ese vacío que al final de cuentas no se llenaba, no había forma de llenar ese vacío, no encontraba yo cómo llenar ese vacío, no buscaba diferentes situaciones, diferentes actividades para tratar de llenar, pero no llenaba ese vacío. Ya hubo un momento en el que pues Dios lo puso a él en mi vida y volvimos estábamos platicando por redes sociales. Te bendijo. Me bendijo, sí. Estábamos platicando por redes sociales y pues ya empezamos a platicar, ¿no? De nosotros, pues como les digo, estudiamos juntos la primaria. Cuando yo cumplí 15 años nos habíamos reencontrado, entonces pues él sabía también que yo ya había tenido conocimiento de la palabra. Entonces en ese momento pues empezamos a platicar y ya fue como que, ¿cómo estás? Y todo. Entonces fue como que lo primero que yo le dije fue como que no quiero saber nada de Dios, no me digas nada de Dios, para mí Dios ya no existe. Entonces no. Mírala ahorita. Sí, Querías. Sí, y sí fue como que un momento que me dijo, híjole, ¿cómo ves que yo estoy en la alabanza? Que mis papás son pastores, que estoy muy sembrado en una iglesia que es mi casa, y yo así de,
no, no quiero hablar de eso, ¿no? O sea, siempre estaba como la negativa. Entonces, entre las pláticas, pues ya poco a poco yo fui diciéndoles que me siento mal, me siento muy sola, tengo ataques de ansiedad, y entonces sí fue como que él me decía siempre, tú sabes a dónde volver, ¿no? Tú sabes quién es el único que va a llenar ese vacío. Y yo mucho tiempo le estuve diciendo como que no, o sea, no, es algo que no quiero, ¿no? O sea, no quiero. Dios para mí en ese momento decía, pues Dios está actuando de formas que si existiera y si es como dicen, no haría todo esto, ¿no? No estaría pasando por todo esto. Entonces ya él insistía. Hubo un momento en el que yo andaba yo en el carro sola, nada más dando vueltas, le aceleraba, buscaba nada más dónde estamparme, les digo, y ya fue que estaba platicando con él y pues en ese momento él ya no quería como... Bueno, es que para ese momento, con lo que platicábamos, sí ya pintaba como que le gustó el gordito a esta mujer. Entonces, digo, no la culpo, pero entonces sí, ya iba una plática un poco más como de que había un gusto mutuo, sí, pero yo ya, gracias a Dios, tenía yo mis convicciones claras y se lo planteé desde un principio. Entonces yo oraba por ella, yo le platiqué a mis papás de ella porque pues la conocen desde muy niña. O sea, mis papás le tienen muchísimo cariño desde que eran niños, a su mamá también. O sea, hubo mucho cariño y mucho amor siempre con la familia. Entonces estábamos orando por ella, por su mamá, y cuando ella de plano rechazó todo, o sea, en mis fuerzas yo no lo iba a lograr. O sea, no le iba a lograr convencer porque ella tenía el corazón muy cerrado a lo que sea que viniera de Dios. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues creo que ahora lo que a mí me aplicaron de que pues hay que Dios trate contigo, le dije, creo que ahora Dios tiene que ser el que va a tratar directamente contigo. O sea, tú sabes dónde está el refugio y la solución, tú sabes de quién va a venir esa sanidad, pero si tú no la tomas, nada más no va a poder ser. Y nos dejamos de hablar un tiempo. Sí, porque bueno, él siempre fue muy claro y sí fue como que me dijo, sí nos gustamos y todo, pero yo tengo un llamado. Entonces, si tú no estás dispuesta ni siquiera a regresar a donde sabes que tienes que volver, no podemos pensar ni siquiera en una oportunidad entre los dos, porque yo estoy seguro del llamado que tengo. Entonces sí fue como que ahí donde nos distanciamos. Entonces en ese momento que yo ya estaba en una crisis muy, muy fuerte, que yo ya pues, estaba muy, muy mal, o sea, ya mis pensamientos ya no era solamente estamparme, sino de qué forma me podía atentar contra mi vida más rápido. O sea, ahora sí tocaste fondo, pues. Sí, fue en ese momento donde ya decía hasta aquí, o sea, yo ya no puedo más, no puedo más. Tal vez no era tanto la situación de mi mamá, sino todo lo que yo ya había guardado y pues hasta donde había llegado. Entonces fue en ese momento donde me acuerdo que le escribí y le dije, solamente una vez más, necesito hablar con alguien, ¿no? Porque yo me había cerrado también a muchas amistades, porque pues, yo sentía que nadie me decía lo que quería yo escuchar. Entonces ya me acuerdo que pasé por él a su trabajo, platicamos y él me dijo, es que tú sabes a dónde, o sea, puedes venir y decirme 1000 veces lo que sientes, pero mientras no vuelvas a donde tienes que volver, ese vacío nunca va a ser llenado. Entonces fue en ese momento venía el primer congreso de familias y me dijo, solamente date la oportunidad una vez. Dice, una vez. Si solamente ve una vez, si no te sientes a gusto, si sientes que ese vacío no es llenado, dice, está bien, no vuelves a ir, pero date la oportunidad una vez. Entonces yo todavía le puse 1000 condiciones, ¿no? De que, ok, bueno, está bien, voy a ir, pero no me quiero sentar sola, quiero que me salgas a esperar, no quiero entrar sola, casi no quiero hablar con nadie. Entonces sí fue como que todas esas condiciones. Vine yo sola en ese momento. Y sí me acuerdo todavía, porque él me dijo, el único día que no me toca servir es el día, creo que era jueves ese día, me dice, entonces sí voy a poder estar. Entonces me acuerdo que todavía yo le estaba marcando y no me contestaba, ¿no? Porque yo quería que me dijera casi, hay un tope, hay un pues, tratando de detener lo más que podía yo para entrar.
porque algo de mí ya sabía quizá lo que iba a pasar y algo de mí seguía luchando contra eso. Entonces, me acuerdo que todavía llegué y él no salía, estuve parada en el puente, estuve parada aquí en la entrada, ya al final él salió, entré y pues ya desde ese momento Dios quebrantó mi corazón, Dios abrazó mi corazón. Yo recuerdo mucho la canción de Júbilo y decía, pues cómo van a llorar con una alabanza, ¿no? Y yo lloraba con esa porque pues decía, ven, 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 este es tu hogar. Y desde el momento en que yo pisé esta iglesia la pude sentir así como mi hogar. Me sentí tan abrazada, me sentí tan acompañada. Me dejé de sentir sola en ese momento. Entonces dije, bueno, ya estoy aquí, ya pues todas las alabanzas me la pasé llorando y llorando y llorando y llorando y no podía de todo lo que estaba sacando ya en ese momento. Entonces al día siguiente él me dice, va a durar 4 días, si quieres venir mañana. Y dice, pero mañana ya me toca tocar, dice, entonces ya no voy a poder estar contigo. Y yo le dije, pues está bien, voy a ver porque todavía no me quiero sentir pues sola aquí. Aún así, pues ya fue más fuerte lo que Dios me había abrazado en ese momento, por eso el viernes decidí venir y ya vine con mi hija. Entonces llegamos y me acuerdo que entré y lo entré buscando a él, entré buscando a sus papás que también desde ese momento estuvieron ahí conmigo. Entonces, no, me acuerdo que no los encontré hasta como en un break que hubo, fue que ya nos sentamos juntos. Y pues mi hija entró y al saliendo, ya que terminó y todo, lo primero que me dijo fue, ¿cuándo volvemos? Y yo todavía estaba así como que, no lo sé, no, todavía no. Todavía tocó el sábado, fue cuando hubo bautizos y fue en el de Tlalistac. Y él me dijo, si quieres ir, vamos para que sigas conociendo más. Entonces ya para ese momento, el estar viendo los bautizos fue cuando empecé a abrazar realmente todo lo que Dios me estaba dando. Entonces me acuerdo que todavía él me dijo, si te quieres bautizar de una vez, ahorita vemos cómo y te metemos. Entonces él ya lo que quería era Te ahorcamos. 5 minutos. Sí, no, yo creo que Unos necesitaba días como para que 10. le perdonara todo el Señor ahí. Sí, entonces fue como que fue mi hija, pues ya ella estuvo muy, muy contenta también ahí. Y pues ya fue de los momentos en que ella también empezó a decir cuántos días faltan para que vayamos, cuántos días faltan. Y el momento que más quebró mi corazón fue cuando un día le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué te gusta ir? Y su respuesta fue, porque ahí fuiste feliz, ahí eres feliz, ahí somos felices. Ahí te volví a ver sonreír. Entonces digo, pues Dios nos regaló ese gozo, a pesar de las circunstancias que todavía seguíamos viviendo, pues con mi mamá, de estarla viendo enferma, Dios nos pudo regalar ese gozo. Muchas gracias, Karen. Y ahora en este tiempo, creo que desde ahí ya no te apartaste de la iglesia, pues, o sea, creo que fue ya como un proceso que viviste, que empezaste una relación con Marty, pero tú ya estabas pues aquí plantada en la iglesia, empezaste a crecer, empezaste a servir, tomaste tu encuentro. Recuerdo que la primera vez creo que no lo pudiste tomar, te fuiste a Congreso de Mujeres, ¿no? Sí, ya de ahí pues fue todo un proceso, porque sí, les digo, desde ese momento entendí que recordé todo lo que Dios era para mí. Dios fue el único que pudo darme esa paz nuevamente. Desapareció toda ansiedad, toda depresión, todas esas ganas de ya no estar aquí. Y sí, les digo, pues fue como la respuesta de mi hija la que nos hizo mantenernos firmes, ¿no? Entonces empezamos a buscar el venir más, el cada vez acercarnos más, el no faltar miércoles y domingo, miércoles y domingo. Después me llaman mi suegra, me dice que si podía, que si no me gustaría empezar a servir. Entonces yo en ese momento decía, ¿y en dónde no? Yo no me siento útil en ningún lado, ¿no? En ese momento yo sentía que no tenía ningún talento. Entonces primero dije, pues me gusta la cocina, Heaven, y él me dijo, ¿por qué no empiezas en anfitriones? Entonces la verdad es de que sí, Dios nos puso esa
esa gratitud en el corazón de recordar todo lo que había yo vivido y de dónde me había sacado, de todo lo que, el proceso que había llevado para entender, servir con esa gratitud y venir siempre anhelante de Él, de saber que era lo único que me podía llenar, lo único que me podía dar las fuerzas para continuar con lo de mi mamá. Entonces viene el primer encuentro, viene el encuentro porque pues ya de ahí empezamos una relación. Yo me sentía como que, pues él decía, tengo que pedirle permiso a mis pastores, y yo primero decía como, ¿por qué? Y ya poco a poco fui entendiendo él que la obediencia y todo eso pues se va a hacer bendición para nuestra relación. Entonces empezamos una relación con permiso de los pastores, con permiso de sus papás, pues mi mamá también tenía conocimiento. Entonces empezamos la relación. ¿Le pedimos permiso a tu mamá? Pues, Sí, como tal, sí, permiso. sí, fuimos y le pedimos permiso. También le sacó un poquito de onda, creo, a ella que le pidiéramos permiso porque no estaban acostumbradas a eso, pero sí lo hicimos. Sí, sí, hubo, desde el noviazgo hubo esa honra en nuestras autoridades. Entonces ya viene la oportunidad del primer encuentro, y porque pues siempre estaban con que tienes que empezar el proceso. Viene el primer encuentro, lo pago y todo, y una noche antes, así a las 9 de la noche, empiezo con un dolor muy fuerte y me internan. Entonces creían que era apendicitis y pues no me medicaban ni nada, entonces yo estaba toda la noche, de cada cierto tiempo me daba el dolor, no podía caminar, me llevan, yo decía, pues mañana es el encuentro, ¿no? Yo tengo que salir porque tengo que estar a las 9 ahí. La doctora me dice, no te puedo dar de alta porque no sabemos qué tienes. O sea, si te vas es bajo tu responsabilidad. Entonces sí fue como que algo que yo ya anhelaba empezar con ese crecimiento aquí en la iglesia, y el hecho de que a la mera hora no pudiera yo ir porque no me dieron de alta, no podían encontrar qué era. Al final de cuentas pues lo encontraron, ya me empecé a sentir mejor como al mediodía ya empezando el encuentro. Y yo decía, o sea, ya sáquenme, yo ya me quiero ir. Me acuerdo que la pastora me dijo, le dijo a él, porque él era el que estaba en contacto, le dijo que no, que con paciencia al siguiente. Entonces, pues ya de ahí no tomo el encuentro, y como al mes viene el Congreso de Mujeres. Entonces a mí me hacen la invitación de ir tomando en cuenta lo del encuentro. Entonces yo dije, bueno, pues voy a ir. Mi mamá en ese entonces busqué con quién dejarla, ella seguía delicada. Entonces yo dije, pues voy a ver cómo es esto. Era el primer congreso. Yo llegando al congreso, formada para la primera conferencia, me hablan y me dicen, ¿tu mamá está mal? Me empiezan a preguntar qué medicamentos toma y todo. Me dicen, tu mamá está mal, ya no se mueve. No, o sea, ya no se mueve, ya la trajimos al hospital y pues básicamente en cualquier momento se va. Entonces yo hasta Saltillo, y yéndome con la fe que tenía, porque pues no llevaba yo el suficiente recurso como para decir, tomo un avión y me regreso. Entonces ahí fue donde experimenté esa paz que sobrepasa todo entendimiento realmente, porque pues yo lo que dije fue, pues si la alcanzo bien, si no, pues no me puedo mover de aquí, no tengo los medios para regresarme. Entonces fue como estar escuchando la palabra y todo, y estar pidiéndole a Dios que fuera su voluntad, ¿no? Ya aprendí a ver a Dios como esa personita a la que yo no puedo con esto, te lo entrego, a entregarle todo lo que sentía, todas mis cargas a Dios, y que Él se hiciera cargo, y sabiendo que así lo que pasara iba a ser su voluntad. Entonces ahí fue donde logré experimentar ese fuego en mis manos, y yo no entendía en ese momento por qué, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo regreso a Oaxaca, todavía pues mi mamá estaba en el hospital. Me acuerdo que todavía subí a dar testimonio aquí de ese fuego que había sentido, y yo todavía seguía sin entender por qué. Cuando llego a verla en el hospital, pues ella también había tenido un proceso de enojo con Dios, y todavía como que no quebrantaba su corazón. Y en ese momento, ya que estoy con ella en el hospital, empecé a ponerle alabanzas, y llega un momento en que ella me dice, ayúdame a levantar mis manos. Y empezamos a adorar juntas, yo alzando sus manos. Entonces ahí fue donde pude entender por qué había sentido ese fuego en las manos.
porque pues ella también lo pudo sentir. Y desde ese momento siempre mi oración era, Señor, que todo lo que yo sienta lo pueda transmitir, se lo pueda llevar a ella donde está, ya sea en el hospital o en la casa. La verdad es que también Dios tuvo esa misericordia de ella, que muchos se preguntan por qué aguantó tanto, y yo sé que fue porque al final sanó también su corazón. También ella se fue con un corazón tranquilo y agradecida de lo que había pasado. Entendió el porqué de todo y se fue contenta con el Señor. Amén. Gracias, Karen. Sí, un aplauso de verdad a Dios por cómo es. Creo que Dios es exageradamente creativo. Pues Dios es creativo. Es increíble, y todo el proceso que al final viviste, creo que no solamente bendijo a ti, sino también tenía un propósito Dios contigo y también con la vida de tu mamá. Entonces, hoy pues todo lo que ustedes han vivido, experimentado. Ya por último me gustaría saber cómo, a partir de ese momento de quebranto, cómo Dios los ha bendecido ahorita, como matrimonio, como familia, ¿verdad? Pues la verdad que nos ha bendecido mucho. Fue un proceso que desde el principio actuamos en obediencia. Tuvimos la bendición de que mi mamá viera cuando él me entregó un anillo de compromiso. Tuvimos la bendición de que orara por nosotros, de que todavía pensara en planear la boda. Ya no estuvo en la boda, pero sí tuvimos esa bendición, y creo que el haber actuado en obediencia desde ese momento nos ha llevado a tener un matrimonio muy bendecido. Y llevamos poco más de un año de casados, pero pues nosotros siempre hemos dicho, no le cerramos las puertas a Dios. Dios ha sido tan bueno con nosotros que nosotros, ¿por qué le diríamos que no a algo? Y siempre decimos, a donde Dios nos lleve, donde Dios nos llame. Y pues nuestro pastor Toño siempre nos dice, cuidado porque Dios no tiene límites. Entonces pues así está nuestro corazón ahorita, con esa gratitud como matrimonio, de que pues Dios cumplió también un anhelo de mi corazón. Yo siempre cuando era chiquita yo decía quiero ser doctora, maestra, yo decía quiero ser esposa y madre, y pues Dios cumplió ese anhelo de mi corazón, bendiciéndome con un hombre que lo ama a Él, y que de esa forma pues puede demostrarme un amor de verdad, un amor sincero. Creo que algo que también hemos visto mucho es la fidelidad de Dios. Anoche platicaba con ella y creo que algo que puedo resaltar es que a pesar de lo que pudimos llegar a hacer, de las equivocaciones, los errores, Dios ha sido fiel, totalmente fiel. O sea, nunca nos ha dejado sin comer, jamás nos ha dejado sin la manera de movernos, porque pues sí vivimos un poco retirados de acá. Es por La Raya, los que conocen del aeropuerto un poquito más adelante. Entonces trasladarnos hasta acá, a veces adelante en Hacienda Blanca, pues, donde damos el curso de matrimonios. Pero Dios ha sido fiel, o sea, no le cerramos la mano a Dios jamás, ni le cerramos las puertas, porque, o sea, Dios jamás nos ha cerrado nada a nosotros. Ha sido demasiado fiel, y con cansancio a veces sí, y con un montón de cosas que luego tenemos que hacer, pero hemos sido fieles a Dios, tratar de ser siempre fieles lo más que hemos podido, y sobre todo con un corazón muy agradecido, porque, o sea, Dios nos da manos llenas. Lo hemos podido experimentar. Ha sido un proceso, sí. Ha sido a veces lágrimas, han sido a veces noches sin dormir, pero creo que puedo agradecerle completamente a Dios el punto en el que hemos estado llegando, porque literalmente ha sido de su mano. O sea, literalmente ha sido de su mano. Sí es la obediencia, porque, o sea, hemos hablado con nuestro pastor Toño, y sí nos ha dado nuestros jalones de orejas. No lo estoy quemando, sabe que el paz que lo amo mucho, o sea, algo que le agradezco a Dios es eso, porque a partir de obedecer a lo que Él nos ha dicho en ministraciones, es que Dios nos ha traído hasta acá. O sea, el hecho de estar platicando todo esto es porque Dios ha tenido gracia en nosotros, ha tenido misericordia, y Él ha sido fiel para traernos hasta este punto. Sobre todo también pues algo que tenemos que agradecer es que tenemos una hija que ama a Dios, que le fascina venir, que le encanta servir, que siempre está dispuesta a dar. Pues esperemos que Dios nos siga dando la sabiduría para seguirla guiando en ese camino, porque también es una niña muy sensible a la presencia de Dios.
¿Alguien podría traer a Luz? ¿Se podrá? Sí. Alguien que la vaya a buscar para que también la conozcan. Ahora, el sábado que también fuimos, recuerdo que Karen le preguntó, creo que tenías que dar una clase. Sí. Y Karen, se me hizo muy tierno la manera en cómo le pediste a tu hija que te platicara la clase, porque dijiste, de esa manera puedo entender, o sea, puedo conocerla como a los niños de tu edad tal vez les gustaría escucharla, ¿no? Sí, es que, bueno, en matrimonios también tenemos niños, entonces pues no es lo mismo hablarle a un matrimonio, aquí está Luz, sí. No es lo mismo hablarle a adultos que hablarle a niños. Y a mí en lo personal creo que es lo que más me cuesta, ¿no? Saber cómo explicarle. Entonces cuando me toca hacer algo con los niños, pues siempre le pregunto a ella, oye, cuéntame nos tocaba de los espías de Canaán, ¿no? Entonces le digo, cuéntame de los espías de Canaán. Y ella me decía, ¿cómo no te lo sabes? Y le digo, no, es que quiero saber cómo me lo cuentas tú para saber cómo se los tengo que explicar a los niños y ellos puedan entender. Entonces sí, ella es una esponjita, disfruta mucho leer su Biblia y sí a veces nos da la vuelta en las historias. Muchas cosas. Luz, ¿hay algo por lo que estés agradecida? Estoy agradecida con Dios porque me dio unos padres tan amorosos que sin importar lo que pase me siguen amando y cuidando. Amén. Muchas gracias, Luz. Gracias, Marty, Karen, sí. Gracias porque sabemos que Dios siempre nos sorprende. Esta canción me quebranta mucho. No voy a llorar, pero esta canción me quebranta mucho porque creo que cuando la escuchas con diferentes personas y tú dices, wow, Dios ha sido tan bueno conmigo y Dios ha sido tan bueno contigo y Dios ha sido tan bueno contigo y Dios ha sido tan bueno contigo y Dios es tan bueno con todas las personas. Realmente es impresionante el tierno y tan dulce amor de Dios que no para de darnos siempre lo mejor. Siempre creemos que hay cosas que Dios quita y decimos, ¿por qué no? Y a veces es la famosísima foto donde sale una niña con su osito de peluche y Dios tiene atrás así como 1000 osos de peluches y tú dices, y Jesús dice, dámelo porque te quiero dar algo mejor. Entonces, que cada día valoremos eso en nuestro corazón. Gracias por bendecirnos el día de hoy y me gustaría que juntos cerraran este mensaje con una oración para bendecirnos a todos. Si nos podemos poner de pie. Y ahí donde estás, cierra tus ojos, deja que este momento la presencia de Dios esté llenándote, que hoy puedas recordar la fidelidad de Dios. Gracias, Señor, porque es una bendición que hoy estemos todos aquí, Padre. Tú tienes un propósito para cada uno de los que hoy escucharon este testimonio, Padre. Tú tienes un propósito para cada uno de los que están aquí, Señor, que ellos no pierdan su mirada hacia ti, Señor, que siempre estén constantes y confiando en que tus promesas son mayores y tus planes son mayores de lo que nosotros podemos imaginar, Padre. Que cada uno de los que están aquí abracen y atesoren tu palabra en todo momento, Señor. Que no se sientan solos, que se sientan como tu casa, Señor, un lugar donde tú estás en todo momento. Que tú siempre te estés moviendo en sus corazones, Padre. Señor, recuérdanos siempre, Padre, que es tu amor el que nos tiene aquí, Señor. Recuérdanos, Padre, que es tu misericordia, que es tu gracia, Padre bendito, por la que estamos aquí, Señor. Recuerda a nuestros corazones que es por ti que podemos seguir adelante, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro escudo, Padre bendito, que sabemos que estando en ti, venga lo que venga, pase lo que pase, por más difícil que sea, Señor, podremos llevarlo y sobrellevarlo, Padre, porque tú estarás con nosotros, Señor. Que jamás nos soltemos de tu mano, Padre, que tú estés en nuestros corazones llenándonos, que tu presencia esté acompañándonos día con día, Padre bendito, pero que sobre todo en nuestro corazón jamás olvidemos darte las gracias porque tú has sido bueno, Señor, y porque tú eres fiel siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre bendito. Amén.